Padre de gloria, muchas gracias por este día. Muchas gracias, oh Dios. Deseamos que recibas nuestra gratitud, oh Dios. La expresión de nuestra gratitud te agrade, oh Dios. Y nos enseñes más y más de tu bendita palabra en esta noche. Sabemos que solo ella nos da inteligencia y nos da sabiduría. Y necesitamos que nos des de tu Espíritu Santo, de revelación y de sabiduría en esta noche, Padre bueno. Tú nos dices que si nosotros siendo padres malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu Santo a quienes lo pedimos de Él día y noche? En todo momento pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, porque Él es el que tiene el poder para cumplir todo propósito de bondad en nosotros, todo propósito de bondad tuyo, guardado en tu bendita palabra, Señor amado. Solo Él tiene el poder para impartirnos toda la bondad, oh Dios, y para también cumplir toda obra de fe que el Padre pone en nosotros, porque sabemos que tu amor viene también con la fe necesaria. Gracias, Padre, por esa fe que tú nos das y que tu Espíritu Santo cumple en nosotros para tu gloria, para las demostraciones de tu Espíritu y de tu poder, de tu reino, Señor. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Estamos llegando al final de nuestra revisión de ese concepto que encierra tanto para nosotros en el sentido de aprender a combatir a un enemigo que vive dentro de nosotros como es la carne, que lo vemos en la Biblia como Amalek, el cual trae división y nos divide de Dios, nos divide del propósito de Dios, divide las familias, divide las iglesias y siempre causará división. De manera que cuando Él divide, logra que todo quede asolado. Asolado significa que quede totalmente vacío, se pierde absolutamente todo. Y deseo para comenzar acerca de esto, de cómo un reino dividido contra sí mismo queda asolado. Hace unos 20, 25 años, llegó un hombre a la congregación y mostró inicialmente un gran deseo de ayudar, de colaborar. Aparentemente tenía un tiempo, un caminar con el Señor de algunos años. De manera que le dimos la oportunidad de que realmente ayudara, pero él en realidad lo que quería era tener su propia congregación, de modo que sedujo, diría yo, a algunos hombres de negocios de la congregación, porque quizá él pensó que eran hombres que con sus ofrendas podrían realmente satisfacer sus deseos de dinero. De manera que les indicaba a estos hombres pues que iban a ser terriblemente prosperados en la medida que le dieran a él. Y hubo personas que le dieron un carro nuevo, le dieron dinero. Él no aceptaba que le dieran una cosa cualquiera, sino tenían que ser cosas de marca, costosas. Y les prometía que iban a ser terriblemente prosperados. Y muchos de ellos quedaron afectados por eso y cayeron bajo ese engaño. Él entonces empezó a enseñar cosas contrarias a la misma palabra y contrarias a lo que yo enseñaba de la palabra. Llegó el día en que, al comenzar yo a percibir que enseñaba cosas contrarias a la palabra, pues empecé a orar al Señor, decirle, Señor, muéstranos, ayúdanos, revélanos. Pues inicialmente podría pensar que lo que yo tenía que hacer era entrar en contienda y enfatizar lo que yo enseñaba e indicar que lo que él enseñaba era equívoco, etcétera. O sea, vivir la división a plenitud, que se mostrara que yo estaba totalmente en desacuerdo con lo que él enseñaba y él en desacuerdo conmigo. Orando al Señor, muéstrame qué es lo que he de hacer. El Señor me dio un sueño. En el sueño estaba yo en el local donde se reúne la congregación y estaba enseñando. Pero, cosa extraña, parecía en el sueño que hubiera otra reunión en el segundo piso del mismo edificio. Allá también tenían un sonido muy fuerte, de manera que las personas que estaban en la congregación en el primer piso conmigo estaban oyendo dos discursos a la vez. Yo seguía hablando. Decidí, no importa que esta persona haga algo diferente, contrario, yo voy a seguir enseñando. O sea, había
insistí en que hubiera dos fuentes de enseñanza, la mía y la de él. Había división completa. Y lo increíble es que yo seguía hablando y enseñando lo que suponía que debía estar enseñando. Y en un determinado momento, ese local donde estábamos reunidos en el primer piso estaba vacío. No había ni siquiera una persona. Pero lo más espantoso era que ni siquiera habían quedado las sillas. O sea, un reino asolado significa que queda vacío. O sea, pierde absolutamente todo, aún lo material. O sea, que el local quedó un piso totalmente limpio, el área totalmente vacía, ninguna persona, y solo quedaba yo. Cuando yo veo eso, quedo tan sorprendido, era tan arrugado el corazón de ver lo que estaba pasando. De manera que yo salgo a la puerta de ese local, que estaba totalmente asolado, vacío, miro al cielo y digo, ¿qué le voy a decir al Señor? ¿Qué le voy a responder a Él de por qué quedó este local vacío? De modo que me despierto muy consternado por el sueño, muy agitado también por el sueño. Y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú me estás hablando? El Espíritu Santo me hizo ver que debía yo simplemente callar y sentarme y darle lugar a que saliera todo lo que había en el corazón de este hombre. Eso parecía loco, ¿no? La orden que me dio de una manera gráfica fue, siéntese de manera que no haya sino una voz. Así sea la de él. Equívoca. Pero yo estoy al frente de esto, si usted se sienta. ¿No? Que eso hice, me senté durante un año. Enseñaron las cosas más locas, terribles, orando yo al Señor. Bueno, Señor, tú estás al mando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Terminando ese año, tuve otro sueño, en el cual venía este hombre a mí y yo le decía, préstame tu licencia de conducir. Entonces él sacó su licencia de conducir y me la dio. Y cuando yo voy a leer la licencia de conducción, decía licencia temporal. Era como si yo le hubiera dado por un espacio de tiempo el que condujera la congregación. Le digo al Señor, ¿y ahora qué hay que hacer? El Señor me dijo, habla con él, coméntale que se acabó su tiempo y que puede irse de la congregación con las personas que deseen seguirlo, no hay problema. De modo que yo hablo con él. Le dije, mira, sencillamente la visión que Dios me ha dado es para realizarla. De parte mía, es una responsabilidad que tengo con el Señor. Y si tú tienes acá personas que te siguen, puedes irte. No es acá donde puedes realizar lo que pretendes, pero las personas que deseen seguirte se irán contigo, no hay problema. El hombre se quedó mirándome, no refutó absolutamente nada, me miró, no sé, 15 segundos, 30 segundos y al final me dijo, está bien. Y al siguiente día se retiró y con él se fueron algunos hombres de negocios. Al final lo que recibí como lección es que entendí gráficamente lo que es un reino asolado que se divide, o sea que podemos entender ahora que Amalek, cuyo nombre significa división, busca eso, ¿no? Tu vida quedará asolada cuando tú permites que la carne, Amalek, esté reinando, ¿no? Las familias quedarán asoladas, las iglesias quedarán asoladas, las empresas quedarán asoladas. Por eso la Escritura dice que un reino dividido contra sí mismo no permanece y será asolado. Entonces, no lo permitas, es ruina total. Entonces, este Amalek lo estamos aprendiendo a combatir, a entender de qué se trata. Hemos visto que él simplemente tipifica nuestra carne y que él se manifiesta con obras que son de la carne. Entonces dice acá en Gálatas 5:16, dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de Amalek, porque el deseo de Amalek es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra Amalek y estos se oponen. Estoy poniendo en donde dice la palabra carne, estoy poniendo el nombre de Amalek para que nuestra enseñanza esté ligada al Nuevo Testamento de una manera clara. De tal manera que sabemos que Dios le ordenó a Moisés que hubiera guerra contra Amalek por todas las generaciones. Y esa guerra vimos que cuando Amalek ataca al pueblo de Israel, esa guerra la libera directamente contra Amalek Josué, que es un tipo de Jesucristo, de Yeshua. Y que así como Jesús libra directamente la guerra contra Amalek, la batalla contra Amalek, Moisés estaba en el monte con sus brazos levantados. Recuerden que sus brazos lo sostenían dos hombres. Ur, que significa libertad,
y de otra parte estaba Aarón, que significa un hombre que sueña, un hombre que tiene visión. O sea que nuestros brazos los levantamos al orar, creyendo ciertamente que hemos sido liberados por el Señor a través de su muerte en la cruz. Hemos sido liberados de Amalek. Jesús llevó a la cruz toda esa naturaleza carnal de Amalek y en su muerte, en su debilidad total manifestada en la cruz. Muerte espiritualmente significa debilidad extrema, total. En su debilidad total llevó a ese Amalek a debilidad total. Porque Jesucristo se vuelve ese Amalek cuando tú estás orando y echando esa naturaleza carnal sobre Jesucristo con tu confesión. Hoy declaro a Amalek, al hombre carnal que habita en mí, lo declaro sobre Jesús y sé que Jesús se vuelve hoy ese Amalek y Jesús muere. Y en su muerte muere ese Amalek, o sea, en su debilidad total, lleva también a debilidad total a Amalek. Recuerden que el sacrificio se vuelve aquello por lo que es sacrificado. Jesús fue a la cruz para liberarnos de esa naturaleza carnal, de esa naturaleza adámica, de ese viejo hombre, y nos libera a través de su muerte, de esa debilidad total a la cual Él se expuso en la cruz. Entonces, por eso acá nos dice que el Espíritu se opone a Amalek y Amalek se opone al Espíritu. O sea, el Espíritu del Señor Jesús está en ti, es el que está librando esa batalla siempre. Y cuando tú estés creyendo en lo que la cruz de Cristo te dio por liberación con respecto a Amalek, y estés también con tus brazos levantados, proclamando la palabra de Dios. Porque Amalek pretende que tú te dividas, te separes de la palabra de Dios, te separes del plan de Dios, te separes de la visión que Dios te ha dado para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Entonces, a cambio de lo que Amalek pretende separarnos de Dios y de la visión de Dios, del plan de Dios. Entonces tú vas a estar proclamando con tu boca lo que Dios quiere para ti, lo que es el plan de Dios, proclamando la palabra de Dios, el logos de Dios, la importancia de la oración diaria también. Cuando tú estás orando un versículo que Dios te mostró en tu cotidianidad, en tu relación cotidiana con el Señor, vas a encontrar que estás proclamando la voluntad de Dios para ti, contrario a lo que Amalek quiere. Amalek quiere separarte de todo lo que sea la voluntad de Dios. Y por eso Dios declara guerra en todas las generaciones contra Amalek, porque Amalek levantó su mano contra el trono de Dios, contra la voluntad de Dios, contra el propósito de Dios. El propósito de Dios era llevar a Israel y meterla en la tierra prometida. Y Amalek quería oponerse a eso que Dios deseaba. Entonces Dios lo ve como aquello que levanta su mano contra el trono de Dios. Por eso entonces leemos acá en Gálatas que nos dice que el espíritu es contra la carne, que el deseo de Amalek es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra Amalek. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. El Señor mismo se opone a la carnalidad que hay en ti si tú estás creyendo al Señor en la liberación que te dio en la cruz y estás proclamando en oración la palabra de Dios como el plan de Dios para tu vida, como parte del plan de Dios para tu vida. El Señor se estará oponiendo para que no hiciéramos lo que la carne quisiera, no hacer lo que Amalek quisiera, separarnos del plan, separarnos de Dios, separarnos de la visión de Dios. Dice acá, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son. Entonces, ¿cómo se evidencia Amalek? Se evidencia por estas obras. Observe que no son frutos, son obras. El fruto es del Espíritu, pero las obras son de Amalek, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que dejan que gobierne y domine Amalek en sus vidas no heredarán el reino. Ellos quedarán tendidos en el desierto bajo Amalek. O sea que esto es algo absolutamente serio. Creo que llevamos ya 7 lecciones o enseñanzas. Hemos dedicado 7 horas a revisar de alguna manera detenida qué es Amalek, cómo combatirlo, porque podemos ver cuán importante es que sepamos obtener victoria diaria sobre Amalek. Entonces, anhelo que esto esté quedando muy claro en sus corazones. Hoy entonces vamos a mirar
que Amalek también va contra la familia. Entonces aquí vamos a ver cómo es que funciona Amalek contra la familia. Cuando leemos el capítulo 15 de Primera de Samuel, donde se relata la muerte de Agag a manos de Samuel, podríamos pensar que todos los amalecitas fueron destruidos. Recuerden que Samuel o Dios le da orden a Saúl a través de Samuel de que destruya a Agag, que es el rey de los amalecitas, y destruya a los amalecitas, destruya mujeres, niños, aún niños de pecho, todo, animales, bueyes, corderos, asnos, todo lo destruye. Y encontramos que Saúl va contra los amalecitas, pero no destruye los mejores toros, las mejores ovejas, los mejores carneros, sino que los deja vivos. Y entonces cuando Samuel llega a que le dé cuenta de cómo le fue en la batalla, Saúl dice alegremente, oye, ya hice toda la voluntad de Dios, cumplí la palabra de Dios. Y Samuel dice, ¿qué es ese balido que oigo de vacas? O sea, ¿por qué oigo animales? Usted debe haber destruido todos los animales, ¿por qué oigo balido de animales? Entonces Saúl dice, bueno, es que el pueblo, los hombres decidieron guardar lo mejor del botín para sacrificarlo a Dios. Y observen que aquí Saúl está empleando el mismo argumento de las personas que son dominadas por Amalek. Tomamos en algún momento la actitud de víctimas, igual que dan en el huerto. Señor, es que la mujer que me diste, aquí este hombre dijo, el ejército que me diste decidió. Eso estaba mostrando de por sí que era un hombre débil de carácter. Él no tenía la fortaleza interior para decir, Dios ordenó esto y se hace esto, punto. No, él no tenía esa fortaleza. Saúl no tenía un carácter para estar realmente en obediencia a Dios. Para obedecer a Dios se requiere carácter, una fortaleza interna con la cual yo hago lo que sé que se debe hacer. Recuerden que la cobardía consiste en que, sabiendo qué es lo que tienes que hacer, no lo hagas. Pero la valentía consiste en que si tú sabes qué hay que hacer, lo haces, punto. Y eso requiere carácter, requiere una fuerza interior. Saúl no lo tenía. Entonces, ¿qué hace Samuel? Dice, ok, venga, tráigame aquí a Agag. ¿Y qué hace Samuel? Lo pica en pedazos a este hombre delante del pueblo, como quien dice, ok, obedezcamos lo que Dios ha dicho. Dice acá, podríamos pensar que por lo que hizo Samuel, eso todos los amalecitas fueron destruidos. Sin embargo, aquí en el capítulo 30, que es donde está lo que vamos a considerar de cómo Amalek ataca a las familias, sin embargo, en el capítulo 30 aparecen los amalecitas de nuevo, cumpliéndose así la palabra que Dios dio a través de Moisés en Éxodo 17:16. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mientras existamos seres humanos con un cuerpo de carne y hueso, Amalek habitará dentro de nosotros. ¿Cuándo dejará de habitar Amalek dentro de nosotros? Cuando tengamos un cuerpo resurrecto. Mientras tanto, esta batalla estará día tras día planteada dentro de nosotros. Por eso es tan importante lo que estamos viendo. Vamos a mirar ahora en Samuel 31. Dice acá, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. ¿Qué sucedió? Ocurre que en la ciudad de Siclac estaba la familia de David, sus mujeres, sus hijos, y las familias de todo el ejército de David, que eran 600 varones de guerra. Entonces vemos, desde que Moisés enfrentó a Amalek, que aunque dice allá que Josué destruyó a Amalek, el original y la palabra en hebreo, allá en Éxodo, no dice destruyó, sino debilitó a Amalek. Entonces, Amalek no fue destruido, fue debilitado por Josué en esa guerra, en esa batalla. De manera que Amalek no ha sido destruido, solo es debilitado por el Señor Jesucristo cuando estamos haciendo lo que hemos visto que debe hacerse. O sea que existe, aunque él esté debilitado, existe y en cualquier momento vuelve a fortalecerse y vuelve a intentar manifestarse con todas sus obras de división. Acordémonos que en estos días David todavía no ejercía como rey en Israel. Había sido ungido, sí, pero aún estaba Saúl en el trono. David era un rey fugitivo. Recuerden que Saúl lo perseguía para matarlo. En la ausencia de ellos, de David, los amalecitas vinieron y llevaron cautiva a las familias, de modo que, cuando David y sus hombres regresaron, encontraron la ciudad en llamas y ni huella de sus mujeres ni de sus hijos. Entonces ellos alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar, como dice el verso 4 de 1 de Samuel 30. Verso 1, en adelante. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los de Amalek habían invadido el Negev y Siclac, habían asolado a Siclac
y le habían prendido fuego. Habían asolado. Recuerden que esa palabra asolar significa dejar vacío, barre con todo. Y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se lo llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Sigue diciendo, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta respuesta de Dios a David es la respuesta que Dios nos da. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que están sencillamente viviendo en la carne, viviendo en el viejo hombre? Están allá tal cual como leíamos en Gálatas 5, ¿no? Están andando en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en idolatrías, en división, en todas estas cosas, o en muchas de ellas. Y nosotros sencillamente clamamos, lloramos a Dios, pero no hemos entendido quién es el enemigo. Podemos creer que es el diablo, ¿no? Aquí vemos que no es el diablo. Otros decimos, no, es el mundo. Aquí vemos que no es el mundo. Ellos sencillamente están bajo el poder de Amalek, el poder de la carne. Y Dios nos está dando aquí una voz de esperanza como se la dio a David. Todas las promesas que hay en la palabra de Dios son para nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 119, ¿no? El Salmo 119 dice, ayúdame a tener la seguridad de que todas tus promesas son para mí. Entonces aquí estamos viendo una promesa de Dios hecha a David y es para ti y para mí que tenemos hijos y tenemos una familia. A lo mejor tenemos un cónyuge que está andando en la carne y aún no ha llegado al Señor, etc. Entonces creo que esto es para nosotros. Dice acá, esto es lo que Amalek hace. ¿Cómo interpretamos esto a la luz del Nuevo Testamento? Fíjense aquí, Amalek ataca a la ciudad y se lleva cautivas a las familias. Esa es la estrategia. Amalek ataca a la ciudad y se lleva cautiva a las familias. La carne está haciendo hoy en día este mismo trabajo. Está separando a los padres de los hijos, a los maridos de las esposas, llevando a unos en cautiverio y sumiendo a los otros en la desesperación, en el llanto. ¿Creen que esta imagen sí es coherente con la realidad? Y podríamos decir, sí. ¿Cuántos padres estamos llorando por un hijo? O hemos llorado en un tiempo por un hijo, por una hija, por un nieto, por una nieta, por un hermano. Estamos ya llorando el verlos totalmente cautivos por Amalek, llevados enteramente, dominados por la carne que hay en ellos, por el viejo hombre, con todos sus deseos y concupiscencias, con toda su corrupción. Y hemos llorado y nos hemos desgastado. Aquí en esta casa sucedió eso en algún tiempo también. Y no teníamos el discernimiento que hoy en día podemos tener, y la confianza y la promesa de que sí alcanzaremos a Amalek y lo derrotaremos. La carne, cuando se manifiesta y ataca, puede dejar secuelas tan graves en la familia que además de dividirla, sume a los padres en este llanto hasta la desesperación. Es fácil echarle la culpa a Satanás y echarle la culpa al mundo. Sin embargo, aquí se nos sugiere claramente que la principal causa es Amalek, es la carne, la vieja naturaleza que hay en los nuestros todavía. Cuando al Señor le preguntaron si le era permitido al hombre repudiar a la mujer, Él dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Estamos hablando de que Amalek divide familias, ¿cierto? Divide matrimonios. Y ellos, los hombres respondieron, ¿y cómo Moisés nos mandó dar carta de repudio a nuestras mujeres? Le dijeron los judíos. Y el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no os mandó, permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Esto es lo que el Señor enseñaba en Mateo 19, de los versos 1 al 12. Entonces observen que Jesús habló de la dureza del corazón.
la dureza de vuestro corazón. Ahí está la clave de muchas rupturas matrimoniales. La dureza de corazón. ¿Cuánta dureza en la carne? ¿De dónde viene la dureza de corazón? De estar en la carne. Bien interesante. Este es todo un principio de Dios. Cuando encontramos una persona en dureza, no perdón, no cambio, no aceptación. Sencillamente estamos viendo una persona que está enteramente gobernada por la carne, no por el Espíritu de Dios. Vimos allá en Gálatas que decía que nosotros debemos estar siendo guiados por el Espíritu, ¿cierto? Y mediante el Espíritu eliminar las obras de la carne. No estamos andando en el Espíritu, sino en la carne cuando hay dureza de corazón. ¿Cuán fuerte llega a ser la carne? La carne se viste de una armadura impenetrable. Entonces, no hay capacidad de perdonar, de adaptarse al otro, de recibir al otro, de ceder ante el otro, de valorar al otro. Hay solo juicio, descalificación, menosprecio y violencia. Esto es digno de meditarse. Desearía que el Señor nos permita volver a leer 1, 2 y 3 veces este texto y que el Señor nos permita revisarnos frente a Él. ¿Cómo estamos? Hoy en día, personalmente, creo que hay un menosprecio, por ejemplo, hacia el varón. No digo que no sea merecido. Creo que en muchos hogares hay un menosprecio por el hombre. O sea, vemos entonces que hay una dureza hacia el hombre, ¿no? En otros es hacia la mujer. Pero al final estamos entendiendo cuál es el enemigo, qué es lo que está pasando. Hemos dado lugar a Amalek. Entonces creo que es tiempo de decir, Señor Jesús, tú vas a pelear esta batalla por mí. Va a ser un tiempo de levantar las manos en oración y estar proclamando, orando la palabra, el plan de Dios para con nosotros, en la familia, en el hogar, en la pareja, en la iglesia. Dice acá, y luego le echamos la culpa al otro. ¿Qué ha pasado, Adán? Ay, Señor, la mujer que me diste por compañera, ella es la culpable. Sin embargo, es la dureza del corazón. Si fuéramos más quebrantados, más tiernos, si tuviéramos la mansedumbre y ternura de Cristo, sería muy diferente. Esos mismos padres que pueden ser tan intransigentes entre sí, a veces son tan benévolos con los hijos, hasta el punto de que a veces parece que los hijos son los que mandan en la casa. Cuando los padres intentan ser firmes y corregir, los hijos se llenan de rebeldía. Oh, este papá es el más malo del mundo, es el más duro del mundo, él no me ama. Hijos rebeldes, hogares divididos. Cada uno se afirma en su posición. Los hijos exigen derechos. Entonces, aquí estamos viendo que esa situación de vivir en la carne de parte nuestra, de los hijos o de padres e hijos, hace que se lleve este tipo de situación dentro de la casa. Ahora, cuando David tomó conciencia de lo que había pasado, le consultó al Señor. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Porque pareciera que nos llevan mucha ventaja. O sea, a veces decimos, pues este muchacho ya tiene 20, 25 años. Toda una ventaja, 25 años de ventaja. Señor, ¿será que yo puedo alcanzar al enemigo, a la carne que hay en este hombre? Y que tú la debilites peleando por este muchacho la batalla en la medida que yo levanto mis brazos en oración, creyendo que tú mismo te opones a Amalek, que tú mismo lo resistes y lo debilitas, Señor. Y el Señor te da como respuesta, sí. ¿Los podré alcanzar? Y Él le dice, ¿quién lo dice? El Señor, síguelos porque los vas a alcanzar y vas a libertar a los cautivos. Qué bueno poder cada mañana levantar nuestro brazo diciendo, Señor, gracias porque tú sigues hoy a la Amalek que hay en este muchacho, en esta muchacha, hijo mío, este nieto, esta nieta, Señor amado. Oh Dios, tú los alcanzas y vas a libertar a los cautivos, Señor amado. Y declaro hoy tu palabra, Señor. Oro tu palabra para con ellos, Señor. Estoy aquí en la escritura, mirando, Señor de gloria. Tú dices, oh Dios, que no permitirás que nunca jamás se diga que tú nos dejaste. Es un verso del Salmo 119. No permitirás que jamás se diga, tú nos dejaste. Padre de gloria, hoy estoy proclamando esta tu palabra ante tu trono. Deleítate, Señor amado. Deleítate, oh Dios, Señor, no permitiendo que jamás se diga, Jehová nos abandonó, Jehová nos dejó.
Jehová dejó a este muchacho en su carnalidad y en su perdición, en su corrupción. Jamás se diga, Señor de gloria, deleítate hoy, no permitiendo que jamás se diga que tú abandonaste a fulano. Dígalo con nombre propio. Abandonaste a este nieto, abandonaste a esta nieta, Señor. No permitas que jamás se diga. Estoy orando la palabra de Dios ante el Señor. Estoy diciéndole, deleítate con tu poder, haciendo esta tu palabra, Señor amado. Oh Dios. Oh Señor, tú estás peleando la batalla contra Amalek a favor de este muchacho y te deleitas en darle la victoria sobre Amalek, bendito Dios. Jamás, jamás, Señor. No permitas que jamás se diga, tú lo dejaste, tú lo abandonaste a su suerte. Jamás se diga, Señor, deleítate hoy, no permitiendo esto, bendito Dios. Está librando la batalla y el Señor alcanzará. Y esos 25 años Él los va a alcanzar y va a orar sobre este muchacho y llegará el día en que el muchacho estará realmente rendido a los pies del Señor. Yo creo así para mi casa y mi familia. Amén. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos viviendo totalmente esta desesperación por los hijos? No hemos entendido cuál era el enemigo y no entendíamos cómo orar. Creo que hoy Dios nos está dando llaves para que el reino de Dios se manifieste en nuestros hijos. Y partieron detrás de sus cautivos. Cuando llegan al campamento de los amalecitas, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Amalek estaba haciendo fiesta mientras nosotros lloramos nuestros problemas matrimoniales, lloramos la separación de nuestros hogares, lloramos la partida de nuestros hijos. Amalek hace fiesta, así es. Ese es nuestro enemigo. ¿Deseas que siga haciendo fiesta? O vamos a levantarnos con el entendimiento que Dios nos ha dado a través de todas estas 7 últimas horas, revisando quién es Amalek. Dice acá, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. O sea que uno dice, oh, ya Amalek quedó destruido, ya ninguna otra generación van a estar molestando. No, Dios siempre va a permitir algo, mire. Dice que no escapó ninguno de ellos, luego dice, sino. O sea que realmente no fueron todos eliminados, los amalecitas, dice. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Está allá en lo que estamos leyendo, el capítulo de 1 Samuel 30, 17. ¿Qué les parece? Dice, y no escapó de ellos ninguno. Y luego dice, sino 400 jóvenes. O sea, Amalek no fue destruido. Otra vez fue vencido. Yo escribiría, conforme a lo que hemos estado viendo, fue debilitado. Otra vez Amalek fue debilitado y huyó y soltó los cautivos. Pero esos que huyen, esos amalecitas que huyen, estarán luego haciendo su trabajo en otras personas. Y tú lo permites en tu vida otra vez. Entonces dice acá, o sea, Amalek no fue destruido otra vez, fue debilitado, pero no destruido. 400 jóvenes escaparon. ¿Qué significa jóvenes en la Biblia? Los jóvenes son los que tienen vigor. Entonces, lo más vigoroso de Amalek quedó en pie. Ellos tienen vigor para huir y escapar. Cuando la espada viene, ellos huyen. Por eso Amalek sigue presente. ¿Hasta cuándo Amalek va a estar presente en tu vida y en la mía? Hasta tanto no tengamos y vivamos en un cuerpo de resurrección, en un cuerpo resurrecto. Mientras vivamos en un cuerpo de carne y hueso, habrá la batalla contra Amalek. Si esto queda claro, estamos advertidos y sabemos entonces de qué se trata y que hay que estar atentos cada día en esta batalla. Cuando hablamos del Padre nuestro, Señor, líbranos del mal, es, Señor, líbranos del mal y líbranos del maligno, porque el mal cobija al maligno, ¿no? Y el maligno realmente son 3 grandes enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Cuando hablamos de enemigos solamente nos referimos al diablo. Y a veces como que nos hemos olvidado, dejamos allá como si fuera muy débil, insignificante, el mundo y la carne. Resulta que no son nada insignificantes, son absolutamente poderosos. Tenemos que estar orando porque el Señor nos libre de esos 3 grandes enemigos, que Él libre nuestras batallas a nuestro favor y se deleite dándonos la victoria sobre el diablo, sobre el mundo y sobre la carne. Creo que aquí, con todo lo que hemos visto de Amalek, estamos entendiendo ese enemigo que a lo mejor para nosotros está allá como, lo tenemos en un rinconcito como si fuera insignificante. Para nada, no es insignificante, es muy poderoso.
Con todo, gracias al Señor hubo alegría. Tomaron todo el botín y sus mujeres y sus hijos, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Te gustaría recuperar todo lo que destruyó en ti el pulgón, el saltón, el revolcón, como dice la Escritura? Claro, pero miren que hay que saber enfocar nuestra oración y saber cuál es el enemigo y clamar a Dios con entendimiento y con discernimiento espiritual. Hermanos, qué maravillosa esperanza tenemos. ¿Ven ustedes el significado espiritual de esto? David aquí es nuestro Señor Jesucristo. David recupera todo lo que había sido perdido. Sí, en Cristo tenemos esperanza de recuperar todo aquello que la carne ha desbaratado. Todo el daño que ha hecho, en Cristo lo recuperaremos. Cristo pelea y debilita a Amalek en la medida que nosotros estamos mirando a la cruz, mirando la victoria que Jesús obtuvo sobre Amalek y orando con las manos levantadas, creyendo al plan de Dios, creyendo a las promesas de Dios, creyendo al destino que Dios nos ha dado, creyendo que somos personas que tenemos un sueño dado por Dios, una visión dada por Dios. Somos hombres de reino, nosotros y nuestra casa. Nosotros y nuestras casas somos hombres y mujeres de reino. Sí, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. El Señor nos devolverá todo y las lágrimas que lloramos, el dolor que sufrimos, habrán servido para formar algo en nuestro carácter. Ni siquiera las lágrimas se perderán. Los dolores no serán gratuitos. Ellos también dejarán un saldo favorable. Gracias, Señor Jesús, por tus victorias. En medio de esa batalla estaremos dando gracias a Dios, como hemos dicho, en lugar de quejarnos, ¿no? Gracias, Señor, por este muchacho. Gracias, Señor, porque tú le estarás dando la victoria. Gracias por lo que estamos viviendo, Señor. Gracias por todo este tiempo de batalla. Bendito sea. Gracias, Señor. Estaremos en ese carácter del Cordero de Dios, dando gracias en todo y por todo, sabiendo que Dios está al mando y al control. Muy bien. Cuando nuestros hijos pecan, los padres no podemos lavarnos las manos. Alguna responsabilidad tenemos, puede ser pequeña o grande, pero tenemos alguna responsabilidad. Porque algunos padres decimos, bueno, pues es cuestión de ellos, ¿no? Si están andando mal, pues es cuestión de ellos. O sea, Dios tratará con la vida de ellos y ya. Y nos olvidamos de la situación. Y eso no es correcto, ¿no? Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa y estamos llamados a estar por ellos ante Dios. Y al estar por ellos, pues estaremos también en contra de los enemigos de ellos. Entonces, aquí nos están llamando a mantener esa responsabilidad. Los hijos crecen y nosotros seguimos como sacerdotes para con ellos. Nuestros hijos aquí en la casa tienen 53, la mayor, y el menor tiene 41. Y sigo orando por ellos como cuando tenían 10 o 15 o 25 años. Ahora ya no oro solo por ellos, ahora oro por los cónyuges de ellos, pidiendo a Dios que libre la batalla por los nietos. ¿Cuánto de nuestro carácter, de nuestra naturaleza adámica está todavía gobernando las relaciones en la casa? ¿Cuánta dureza de corazón, cuánta incapacidad de perdonar? Que el Señor nos socorra, porque la carne se levanta y es tan fuerte que puede destruir un hogar, destruir una familia, quitar la paz, la comunión. Recordemos ese pasaje en los primeros capítulos de 1 Samuel, cuando el Señor le habla a Elí y le dice, por cuanto honraste a tus hijos más que a mí y no los estorbaste, yo haré que tú quedes sin hijos. 1 Samuel, capítulo 2, versos 29 y 30. ¿Recuerda? Elí era el sumo sacerdote y él estaba allí ministrando y sus hijos hacían cosas totalmente equívocas. Sus hijos estaban dándole un mal manejo a las ofrendas de animales que llevaban las personas al templo para sacrificio y se estaban acostando con las mujeres que dormían en el atrio del templo. Y Elí les dijo, oye, eso está mal, pero él no pasó de solo hacer la observación. Él no los estorbó. Y esto es algo que a veces nos fastidia, tener que estorbar a los muchachos, pero Dios pide, y si le pedimos a Dios, nos va a indicar cómo estorbarlos. No solo decirles que esto está mal, hay que estorbar. Y Dios nos mostrará cómo estorbar. Dice acá, Ofni y Finés, los hijos de Elí, eran hombres livianos, un carácter muy débil. Sin embargo, el Señor le habló a Elí, tú tienes responsabilidad. Es cierto que tú les dijiste a tus hijos que no estaba bien lo que estaban haciendo, pero no fuiste más allá para estorbarlos. Eso está en 1 Samuel 3:13. Que el Señor nos ayude para estar atentos y estar advertidos de estas formas sutiles y astutas
con las que Amalek se levanta y se presenta, no sea que seamos avergonzados o destruidos. El decirle a un muchacho, el celular aquí a las 7 de la noche está en mi nochero y solo hasta el día siguiente te lo devuelvo. Así el muchacho patalear, estás estorbándolo. No basta con decirle el celular no es correcto, usted se queda hasta la madrugada viendo el celular, no. El celular me lo pones acá, por favor. Estorbarlo es que cuando vamos a un restaurante le decimos todos los celulares los ponen aquí al pie mío. Y hasta que terminemos de comer y terminemos la reunión, hay celulares. Vamos a atendernos y a mirarnos a la cara unos con otros. Eso es estorbar. Hay personas que no estorban. Creen que con solo decir, eso está mal, cuidado, él tiene problema, te vas a ver un adicto, te está aquí robando la atención. No, eso no es suficiente. Debemos estorbar dentro de esa lucha con Amalek, dentro del hogar. Creo que esta es una lección absolutamente interesante, esperanzadora, que crea una responsabilidad en nosotros, que nos permite ver cuán importante es orar la palabra, con el sentido de que al orar la palabra estamos orando el plan de Dios, estamos orando la voluntad de Dios para las personas, para nosotros, para la iglesia, para la familia, y que esa es una manera de atacar a Amalek, porque Amalek lo que busca es dividirnos, separarnos del plan de Dios, del propósito de Dios, el propósito de Dios para la pareja, el propósito de Dios para nuestros hijos, el propósito de Dios para la iglesia. Entonces, orar la palabra de Dios es algo absolutamente importante en esta guerra contra Amalek, y nuestra fe en el Señor Jesús, que Él mismo está peleando por nosotros esta batalla y que Él se complace en darnos la victoria, debilitando a Amalek y manteniéndolo totalmente debilitado. Y que tenemos la esperanza de que el Señor mismo alcanzará a estos muchachos. No importa cuántos años han vivido bajo el cautiverio de Amalek, haciendo todas las cosas que Amalek hace, cosas terribles, perversas. Pero tenemos la esperanza dada por la palabra de Dios, como el Señor habló a David. De manera que esa es una palabra que podemos estar levantando cada día por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por otras personas que sabemos que están totalmente cautivas en el mundo de su carne, atendiendo y satisfaciendo solamente a sus pensamientos y a sus deseos corruptos. Entonces, hay una gran esperanza, hay un gran poder en nuestro libertador, que es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que Amalek ataca también a la iglesia. Él divide a la iglesia. Y él sabe que hay personas que incluso estando dentro de la iglesia están bajo el dominio de Amalek, ¿no? Hay personas que dicen, pues yo vengo aquí, pero de corazón no pertenezco a esto. Me gusta venir, hay una alabanza bonita. A veces hay una palabra bonita, me agrada. Pero yo no soy de aquí ni quiero estar aquí, ¿no? Vengo porque es algo agradable. Eso es estar bajo Amalek, completamente, ¿no? Y fíjate que son formas muy sutiles, engañosas incluso. No, si uno pertenece a una congregación, uno conoce la visión que Dios dio a esa congregación. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual Dios estableció y le dio origen a una congregación? Los líderes debemos estar andando por la visión que Dios nos ha dado, por la voz de Dios a nuestros corazones. Y si Dios nos dio una visión, pues esa visión fue lo que hizo que Dios engendrara una congregación para que cumpla esa visión, ese deseo de Dios que Él quiere cumplir a través de esa congregación. Entonces, si yo soy una persona que no está dividida, pues realmente tengo un compromiso con esa visión. En estos días un hermano me dijo, ¿cómo me ves? Yo le dije, simplemente veo que eres un hombre comprometido y que con certeza Dios está contigo, porque durante 18 años has mostrado fidelidad en crecer, en escuchar, en obedecer, de tal manera que en ti hay un compromiso con la visión que Dios dio en la congregación donde Dios te ha puesto. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes ese compromiso allí donde Dios te puso? Porque eso es muy importante. No pienses que si tú dices, pues yo vengo aquí, estoy aquí, me agrada, pero yo no pertenezco a esto, pues, o sea, como quien dice, tomo lo que me parece bueno y lo demás allá lo dejo a un lado, ¿no? Eso es un error. Y eso es Amalek, dividiendo. Por si tú estás dividido, estás separado, quizá de la misma visión de la congregación, de trabajar en equipo, ¿no? De tener compañerismo unos con otros. No me interesa eso, yo vengo por lo que me gusta, ¿no? Me gusta una buena predicación, me gusta una alabanza ungida donde la presencia de Dios se manifieste y no más, no, ahí estoy bien. Cuidado. Esa es una forma sutil en que Amalek trabaja dentro de la iglesia. Entonces, quiero animarles a que le preguntemos a Dios, Dios, ¿qué hay? ¿Qué hay de Amalek en mí? ¿Estoy cautivo en qué áreas estoy cautivo? Revélame, Señor, hazme ver.
y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. En estos días, en mi oración le pregunté al Señor, yo quisiera que me mostraras de dónde me sacaste. Déjame ver con tus ojos de dónde me sacaste. Con mis ojos yo sé de dónde me sacaste. Con mis ojos me sacaste del adulterio, me sacaste de la mentira, del engaño, me sacaste de la irresponsabilidad, me sacaste de... Ese es mi diagnóstico de mí mismo. Pero muéstrame con tus ojos de dónde me sacaste. Y Dios me dio un sueño que me ha tenido, voy a decirlo, como enfermo en los últimos días. Cuando Dios hace cosas de esas, créanme que quedo como en una especie de tristeza santa que me está llevando a un arrepentimiento mayor. Y hay días que solo quiero estar tirado en una cama, dejando que Dios sobre mi corazón. Y me mostró de dónde me sacó. Me mostró cómo estaba de perdido en el idioma que hablaba, un idioma que nadie me entendía. Yo no entendía a nadie. Era un idioma en el cual yo ni siquiera trabajaba como debía ser. Era una situación en la cual me mostró los sitios de idolatría, las condiciones de idolatría por las que pasé. Y pasaba por templos en donde podía ver que yo había estado caminando sobre ese tipo de conocimientos y de cosas. Fue algo impresionante. De manera que Dios quiere revelarnos, dejarnos ver con sus ojos qué hay de Amalek en nosotros, en qué área la carne está todavía dominando nuestra vida, en dónde está la corrupción que hay en nosotros. Y Él lo va a mostrar. Él se complace, Él se deleita en escudriñar nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Él se deleita en escudriñarnos y en que nosotros estemos dispuestos a recibir ese conocimiento revelado de que hay en nosotros para que podamos orar con entendimiento y clamarle a Él con entendimiento para que nos libre. Quiero animarles. Tenemos el Espíritu Santo. No estamos solos, no es en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Sabiduría es ver con los ojos de Dios. Cuando Dios te permite ver lo que Él ve, tú estás entrando en sabiduría. Y Dios es sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Y Cristo en nosotros es el gran profeta. Y Cristo en nosotros nos va a revelar lo que hay en nosotros, que Él no quiere que esté. Entonces quiero animarles. No estamos en una lucha desigual. Tenemos al Señor en todo. En todo. Él nos va a mostrar qué hay. Él nos va a mostrar que debemos atender esas áreas. Él nos va a mostrar que Él quiere pelear esa batalla. Él nos va a mostrar que vamos a estar orando la palabra sobre esas áreas y que tendremos la victoria. No importa cuántos años hayamos estado cautivos en la carne. Amén. O hayan estado los seres queridos nuestros en la carne. Oremos por los miembros de la congregación en cuanto a esa lucha de Amalek. Una congregación donde Amalek está vencido, seguro que va a haber una manifestación mayor del Espíritu de Dios. Entonces, creo que ha sido hoy un buen tiempo y una enseñanza muy práctica y muy poderosa, muy poderosa. Conocer a nuestros enemigos, muy importante. Muy bien. Padre bueno, queremos darte gracias por esta noche. Gracias, Señor. Deleítate dándonos comprensión de tu palabra para que entonces veamos tus milagros, oh Dios. Veamos tus maravillas, oh Dios. En esta noche, humildemente, venimos a decirte que no tenemos la capacidad, Señor, para conocer todo lo que haya en nosotros de las obras de Amalek. ¿En qué áreas Amalek nos ha tenido cautivos, oh Dios? Pero venimos a ti, sabiendo que tú conoces todos los secretos y todos los misterios. Tú conoces todos los secretos de cada uno de nosotros. Y sabemos que si venimos a tu presencia, Señor, como lo estamos haciendo en este momento, tú nos recompensarás. Y nos recompensas dándonos a conocer esos secretos que sabes que necesitamos conocer en este tiempo. Si estamos estudiando, Señor, y revisando lo que tú enseñas sobre Amalek, pues en este tiempo tú nos darás a conocer los secretos, cosas que son secretas aún para nosotros, pero que están dentro de nosotros, para que podamos tener esa sabiduría. Te damos gracias, Señor. Hoy estamos clamando, deleítate, escudriñando, oh Dios, nuestro corazón, examinándolo. Hoy, Señor, te pedimos, deleítate, oh Dios, probando nuestros pensamientos, oh Dios. Oh Señor, y mira si hay en nosotros camino de maldad. Y haznoslo ver con tus ojos, Señor. Déjanos ver como tú nos ves, oh Dios, para que estamos plenamente convencidos de la necesidad de ti. Oh Señor, y tu gracia nos alcance, bendito Dios. Sabemos que en tu escritura tú dices que te deleitas en dar gracia al humilde
Y venimos humillados en esta noche a decirte, líbranos de un enemigo tan poderoso, tan camuflado y a la vez tan cotidiano, Señor amado. Líbranos y libra, Señor, a los nuestros en el nombre de Jesús. Libra, Señor, a nuestros hijos, libra a nuestro cónyuge, libra, oh Dios, a nuestros nietos, libra a nuestros descendientes desde ahora y para siempre, Señor. Pelea, te lo pedimos, esa batalla, Dios, contra Amalek, esa guerra, oh Señor, y que seas tú debilitándolo, manteniéndolo debilitado al extremo, como muerto cada día en nuestra vida, para que solo la vida del Espíritu de Dios sea la que está en nosotros manifestándose y la única de la cual echemos mano cada día, de la cual tomamos cada día. Gracias, gracias, Padre de gloria. Bendito sea, Señor. Recibimos el amén tuyo, por el cual ordenas que exista lo que estamos anhelando, lo que estamos pidiendo delante de ti, y que tu Espíritu Santo tiene el poder para cumplir, oh Dios, para cumplir todo propósito de bondad en estas escrituras para nosotros, oh Dios. Bendito seas. Y que tu Espíritu Santo es el que cumple, oh Dios, a toda obra de fe que tú has puesto en nuestro corazón al leer la palabra, Señor. Esa promesa a David, oh Dios, al rescatar, para ir a rescatar a los suyos, es la promesa para nosotros. Los alcanzaremos, alcanzaremos. No importa cuánta distancia nos lleven, cuántos años nos lleven. Tú te deleitas en que los alcancemos. Jesús los alcanza porque estamos creyendo que Él es el que está peleando por nosotros, a favor nuestro, en nuestras batallas, y se deleita en darnos la victoria. Bendito sea, Señor, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre.